Muy bien, chicas y chicos. Pues lo que vamos a ver hoy es el brief. Y repito, el brief es un documento donde condensa la información necesaria y pertinente para realizar una actividad promocional o comunicacional de una empresa, bien sea para el público externo o para el público interno. El brief es Este documento lo construye o una agencia de publicidad externa o también lo puede construir el departamento de comunicaciones interno. Pero es realmente responsable el departamento de comunicaciones para construir este brief y la información que allí esté condensada. Pues esta información resulta de la conversación que se tiene. Si estamos hablando en el caso de un departamento o de una agencia de publicidad externa a la empresa, de la conversación que se tiene del publicista con el anunciante, es decir, con la empresa. O también, si es con el comunicador interno de la empresa, de esa conversación entre el jefe o el gerente de la compañía o el director de mercadeo, si es del caso, con el departamento de comunicaciones. Así que es un documento, pero allí nada más está contenida la información situacional. Estamos hablando que es solamente información o diagnóstico de la situación actual de la empresa con relación a la meta o al objetivo que se ha trazado. ¿Ok? Esa situación va por lo general enmarcada a ejercer comunicaciones o publicidades en función del público interno o hacia el público interno o hacia el público externo. Son dos tipos de público básicamente. Y en algunas veces, muy pocas veces, es para ambos públicos. Por ejemplo, una campaña de prevención o campaña de vacunación con el COVID, por ejemplo. Pues esta campaña puede ir enfocado tanto para el público externo como para el público interno. El brief, después de haber realizado este documento, pues tiene algunas secciones, tiene solamente 2 secciones, y este brief, como lo decía antes, resulta de esa conversación entre el anunciante y el publicista, pero que también puede ser alimentada por fuentes secundarias de información para completar el documento. Por ejemplo, si en el brief está el target, uno de los aspectos que es importante, que es el público objetivo, pues hay información del público objetivo con ciertas características en algunas veces que se puede encontrar por medio de fuentes de información veraces como fuentes del DANE, algunas secretarías del municipio, si estamos enfocados, por ejemplo, para la población de los niños, pues entonces podríamos ir a la Secretaría de Infantil o de niños de edades jóvenes y allí nos dan información para complementar esa información. ¿Ok? También como la competencia, que es otro aspecto que debemos analizar dentro del brief, y que hay información que seguramente si vamos a la competencia de la compañía no nos la van a suministrar, pero tal vez la podemos encontrar por medio de la web, otras fuentes de información. Ahora, después de haber condensado una serie de información dentro de este documento, el brief, pues hacemos una actividad que se llama el briefing. El briefing es como un filtro donde selecciono lo verdaderamente importante de toda esa información y lo dejo condensado dentro del brief y excluyo la información que ya realmente no voy a usar para la campaña. Eso es el brief y el briefing. ¿Ok? Ahora, les decía que el brief está constituido básicamente por 2 segmentos. El primer segmento es la información formal de la compañía a la que se va
hacer el ejercicio promocional. ¿Cuál es esta información formal de la compañía? El cliente, la marca, la fecha de presentación y la fecha de lanzamiento. El cliente. ¿Quién es el cliente? Es muy diferente el cliente al nombre de la marca. Porque muchas veces colocamos en cliente y en marca la misma persona y no puede ser. El cliente es la empresa general. Y la marca es a la marca que se le vaya a hacer el ejercicio comunicacional que se pretende o al que se le pretende alcanzar ciertas metas u objetivos. En ese sentido podemos hacer un ejemplo. Frito-Lay es una marca muy grande de bebidas y snacks. Entonces el cliente en este caso colocamos Frito-Lay. Y la marca va a ser, por ejemplo, Chistris o alguna gaseosa, una marca puntual. Eso es para marcar la diferencia entre cliente y marca. Fecha de presentación es el tercer aspecto de la información formal. La fecha de presentación es la fecha en que se tiene tentativa presentar la campaña del publicista al cliente, o sea, a la empresa. Es cuando después de que el publicista externo coge ese brief, se va para su agencia y empieza con esa información a traducirla en ejercicios o en ideas creativas y la interpreta para realizar una propuesta creativa, una campaña. Pues ya después, con esa propuesta de campaña, se va donde el cliente y hace la presentación. Esa es la fecha de presentación. Así que yo como comunicador interno puedo definir una fecha de presentación, que puede ser más o menos a los 15 días después de que se le presente la necesidad al publicista. Entonces, allí se condensa la fecha de presentación. Luego sigue la fecha de lanzamiento. Y esa es la fecha diferente a la fecha de presentación donde se va a realizar el lanzamiento de la campaña publicitaria o promocional al público objetivo que se haya definido. Es decir, cuando sale al aire la presentación. ¿Ok? Esa es el lanzamiento de la campaña. ¿Listo? Esa es la parte formal de un brief. Luego sigue la segunda sección, que está constituido por una información ya mucho más profunda que tiene que estar relacionada con la campaña puntualmente. Ahora, o con la necesidad, perdón. Recordemos que dentro del brief no se incluyen soluciones ni propuestas creativas. No se incluyen ni soluciones ni propuestas creativas dentro del brief. Allí solamente es un informe situacional, un diagnóstico de la situación actual de la compañía frente a unos objetivos y unas metas que se pretenden alcanzar. El primer aspecto que se analiza es objetivo primario y secundario. Pueden ustedes observar que está escrito en singular y no en plural. No es objetivos, es objetivo. Estamos hablando de un objetivo. Un objetivo primario, y hay un slash, y un objetivo secundario. Así que en total, en este apartado solamente deben de ir dos objetivos. Uno que es primario y otro que es secundario. Ahora, aquí no estamos hablando de objetivo general y objetivos específicos. Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de objetivo primario, es decir, el objetivo que tiene la prioridad para alcanzar o lograr. Es decir, lo primero que yo pretendo como empresa lograr a través de una campaña promocional o publicitaria. Es el primer objetivo, por eso se llama objetivo primario. Luego sigue el objetivo secundario.
Y el objetivo secundario es aquel objetivo que no deja de ser objetivo que se pretende alcanzar, pero que va en segunda instancia de prioridad. Es decir, se debe alcanzar después de haber alcanzado el primer objetivo. Tiene que ir relacionado. A veces sí, otras veces no. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. En Colombia, hoy en día estamos viendo el lanzamiento de la campaña de una nueva gaseosa sin azúcar y que tiene un concepto comunicacional sugerente muy interesante, un tono de comunicación sugerente muy interesante, y que esta campaña es de la bebida gaseosa Frizz. ¿Cuál sería el objetivo primario de esta campaña promocional? Sin contar que ya conocemos la propuesta publicitaria hoy en día, sino que de pronto cómo se pudo haber trazado dentro de un brief inicialmente. Pues el objetivo primario es visibilizar una nueva bebida gaseosa para todo Colombia. Ese sería como el objetivo primario en ese caso. Ojo. Recordemos que como es objetivo, se debe construir de la misma forma que se construyen todos los objetivos. Inicia con una palabra en infinitivo, ar, terminada en ar, er o ir. Y bueno, pues todo su complemento, donde está ahí sujeto, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben de cómo se construye un objetivo. Pero ese sería en este ejemplo el objetivo primario para esta marca Frizz. ¿Cuál sería el objetivo secundario? Podríamos hablar de que existan o que distribuir el producto a nivel nacional. Ese podría ser el objetivo secundario en esa campaña, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando yo visibilizo un producto, lo hago público ante todo el target definido por mi compañía, que es para todo Colombia. Pues espero que, o yo como público, espero que cuando yo lo vea me antoje y vaya a una tienda o a un supermercado y lo pueda tener, lo pueda comprar. Por eso, ese podría ser un buen objetivo secundario. Puede haber más, no son los únicos, claro, pueden haber diferentes al que mencioné. Recordemos que es solamente un objetivo secundario y un objetivo primario. ¿Está relacionado? Pues indirectamente podríamos decir que sí. Pero no estamos hablando del mismo objetivo primario. No es el mismo objetivo primario en el secundario y escrito de otra forma o con otras palabras. No, aquí estamos hablando de dos objetivos diferentes y que es solo uno según su orden de prioridad. Luego sigue lo que es el desafío. Y el desafío es el segundo aspecto de un brief. El desafío es aquel inalcanzable por parte de la compañía, lo que se pretende alcanzar, pero que sea, por ejemplo, en temas de lo ideal, en temas soñadores, en temas que de pronto dirán, bueno, alcanzamos el objetivo primario y secundario en primera instancia y eso lo logramos. Pero si llegáramos a conseguir el desafío, pues supera nuestras expectativas. Eso es un desafío. Dentro del brief, entonces podríamos decir que el desafío para esta nueva gaseosa es posicionarse en Colombia como la bebida número 1 de consumo de los colombianos, por encima de Coca-Cola, Pepsi, Postobón, etc. Ese podría ser un desafío porque es casi un inalcanzable, pero es algo que se podría llegar a lograr. ¿Ok? Esa es la diferencia entre desafío y los objetivos. El desafío, si vamos a hablar, por ejemplo, en términos personales, el objetivo primario, engancharme a trabajar. El secundario, en empresas del sector privado, por ejemplo. Y el desafío, trabajar como comunicadora de Bancolombia.
por ejemplo, que sería un ideal, sería algo soñado, sería algo casi que uno diría es inalcanzable, pero que realmente, si no se cumple, pues por lo menos cumplimos el objetivo primario y el secundario. Target es el tercer aspecto del brief. Y el target es algo supremamente delicado y que tiene mucho por explicar. El target es el público objetivo al que va dirigido la campaña o propuesta que se pretende lograr después de haber constituido el brief. ¿Ok? Antes de ir con el target, pues voy a abrir un espacio para preguntas. Target. El target es el público objetivo de la compañía al cual va dirigido o bien sea la empresa o sus productos y servicios. Recordemos que, por ejemplo, hay diferentes tipos de productos o servicios dentro de una empresa y que tal vez cada producto y cada servicio vaya dirigido a un solo público objetivo. Por esa razón es importante que diferenciemos el tema del target. Pero para eso vamos a hablar sobre segmentación. ¿Qué es la segmentación? Primero, la segmentación del mercado es dividir un mercado en grupos más pequeños. Eso es la segmentación, como su nombre lo indica, es segmentar. Es segmentar de un elemento o de algo mucho más grande a segmentos más pequeños. Entonces, por ejemplo, para entender la segmentación hay que entender básicamente que el mercado se constituye como un círculo. Es más o menos de esta forma, ¿sí? Un mercado se constituye como un círculo o se entiende como un círculo. Pero ese mercado tiene diferentes segmentos, ¿sí? Y que según como los defina la empresa, pues podría cada segmento tener su propio nombre. Podríamos hablar en el caso de, si es el mercado, si estamos hablando en este ejemplo del área metropolitana de Antioquia, pues entonces estaríamos hablando que este podría ser la Estrella, este podría ser Itagüí, este podría ser Sabaneta, este podría ser Bello, Envigado, y este ¿cuál podría ser? Pues Medellín. Así que tenemos la segmentación por cada una de las partes. De hecho, tenemos una segmentación geográfica en este momento, donde tendríamos básicamente todos los municipios del área metropolitana de Antioquia. En ese sentido, todos ellos en conjunto constituyen lo que se llama o lo que está denominado como el mercado total. Ese es el mercado total. Ahora, ¿qué es el mercado total? Es todos los municipios donde está inmerso pues todos mis productos y servicios, todos los municipios, ahí están. Los de el área metropolitana de Antioquia. También tenemos, por otro lado, lo que se llama o lo que se denomina el mercado real. ¿Qué es el mercado real? El mercado real es aquel segmento de mercado que realmente consume o usa o compra mi
producto o mi servicio. Eso es lo que realmente estamos viendo y que aquí estamos haciendo o estamos haciendo alusión a Bello. Bello es el que realmente compra y consume mi producto. Ese es el mercado real. Son dos aspectos: mercado total y mercado real. Ahora, tenemos otro tipo de mercado que es, en este caso voy a marcar a Envigado como mercado potencial. El mercado potencial es aquel mercado que no consume, no es el mercado real, porque no compra el producto, no lo consume, pero es aquel mercado que cumple con todas las características suficientes para consumir mi producto o comprarlo, y no lo ha consumido, no lo ha comprado. En este caso es Envigado. Ahora, Sabaneta, en este caso, lo vamos a colocar como el mercado no real, no potencial, no total, sino un mercado meta. Ahí, Sabaneta. Lo estoy marcando como un mercado meta. Y el mercado meta es ese mercado que quisiera llegar, que es el mercado al cual yo me propongo conquistar. Ahí tenemos la diferencia entre lo que es el mercado total, que es todo, donde están todos los municipios pertenecientes al Valle de la Aburrá. Tenemos el mercado meta, que es ese mercado que quiero conquistar porque me lo he trazado como objetivo. Tenemos el mercado real, que es el mercado que realmente me compra mi producto. Y tenemos el que realmente consume y el que lo compra. Y tenemos al mercado potencial, que lo estoy marcando aquí en azulito. Voy a marcarlo en diferentes colores cada uno para hacerlo visible. Muy bien, ese es el mercado potencial de Envigado. Podríamos decir que también la Estrella es parte del mercado potencial. ¿Por qué? Porque las personas de allí no consumen mi producto, pero sí cumplen con las condiciones necesarias para consumirlo o para comprarlo. Ese es el mercado potencial. Y también, por otro lado, pues tenemos al mercado meta, pues que ese es el que yo me he tratado como objetivo o me he trazado como objetivo conquistar según las próximas actividades o en un determinado tiempo. Ese es el mercado meta. Y el mercado meta en este caso, en este ejemplo muy gráfico, muy escueto, es Itagüí, Sabaneta y Medellín. Ahí tenemos mercado total, mercado meta, mercado real y mercado potencial. En ese sentido, podríamos decir que el mercado meta es igual a la sumatoria ¿de qué? Pues de las otras variables. Del mercado meta más el mercado real más el mercado potencial. Eso es todo. Ahí ya podemos definirlo como una fórmula donde encontramos que si es consecuente con lo explicado gráficamente. El mercado total es la sumatoria del mercado meta, mercado real y mercado potencial. Eso es lo mismo que vemos aquí en esta diapositiva. Es dividir el mercado en grupos más pequeños con distintas necesidades o características o comportamientos. ¿Qué lo hicimos? Lo hicimos con distintas ¿qué? Características. Y que podrían requerir estrategias o mezclas de marketing distintas. Es lo mismo que vemos aquí en la diapositiva en esta parte. El mercado total, el mercado potencial, el mercado real y el mercado meta. Eso es segmentación de mercados. División del mercado en grupos más pequeños.
Ahora, segmentación geográfica. La segmentación geográfica es lo que acabamos de hacer. Una división del mercado, pero por municipios. Es lo que lo acabamos de hacer. Entonces, según la segmentación geográfica, es dividir el mercado en diferentes unidades geográficas con características que, como regiones, municipios, ciudades o barrios. Y dentro de ellas, ¿qué especifico? El tamaño de la ciudad, la densidad poblacional, es decir, cuántos habitantes hay por cada barrio, ciudad o municipio. También el clima, factores ambientales, la región del país o del mundo. Por eso vemos en algunos sectores de la ciudad, en este caso de Medellín, que encontramos a Pomona en ciertos lugares o en ciertos barrios y a Carulla. Pero Pomona y Carulla no ejercen presencia en toda la ciudad, pues hay barrios que realmente no se encuentran allí o hay presencia de este canal de distribución. Pero en otros barrios que casualmente, no casual, pero que sí muy consecuentemente, sí hay presencia de Éxitos y Surtimax. Pues no vamos a encontrar en el barrio del Poblado de Medellín a Surtimax, pero sí encontramos a Pomona y Carulla. Pues no vamos a encontrar en el barrio Manrique a Pomona o a Carulla, pero sí encontramos al Éxito o a Surtimax. Esto es la segmentación geográfica que tiene que ver o tiene en cuenta todas estas características que son de carácter geográfico y que hay que especificar aspectos como el tamaño de la ciudad, la densidad, el clima o la región del país en donde se encuentra ubicada este barrio o esa ciudad o ese municipio. Por eso es importante realizar una buena segmentación geográfica. Hay empresas y marcas que han segmentado el mercado geográficamente para poder ser exitosas o estar más cercanos a los públicos objetivos. No es simple casualidad ni por gusto o capricho que encontremos ciertos productos, marcas o empresas en ciertos puntos específicos geográficamente. La segmentación demográfica es aquella segmentación que está relacionada directamente con el tema de lo que son las características demográficas de las personas. ¿Cómo qué? Como la edad, el género, el tamaño de la familia, el ingreso, el nivel de ingresos, es decir, el nivel socioeconómico, también está allí. La ocupación de las personas, el nivel educativo, la religión, la raza, generación, el tipo de generación al que pertenece y la nacionalidad y otros aspectos demográficos que ya ustedes pueden encontrar y que pueden categorizar, ¿sí? Eso es segmentación demográfica, que cumplan con estos aspectos. Por eso, hoy en día, antes no encontrábamos a Arturo Calle o Arturo Calle Kids, no lo encontrábamos, solamente era Arturo Calle solo para hombres. Y ahora ya encontramos Arturo Calle Kids. ¿Por qué? Hizo una segmentación demográfica de edad. Lo mismo encontramos con Sara. Sara, en un principio, pues era para hombres. Y hoy encontramos a Sara Woman y a Sara Home. Hizo una segmentación de género y también, de género básicamente, porque podríamos decir que Sara Home sería otro género dentro de otra, no un género humano, sino géneros de
de rubros, puede ser, ¿cierto? Y Disney Cruise Line lanza una línea de cruceros solamente para niños. Y allí está haciendo una segmentación de edad. Por eso pongo estos ejemplos para que nos demos una idea de qué tipos de segmentación estamos viendo con las marcas realmente, ¿cierto? La segmentación psicográfica. Pues la segmentación psicográfica ya tiene que ya está relacionado con la clase social, el estilo de vida o las características de la personalidad. Y allí encontramos ejemplos como antes se llamaba Viva Colombia, luego pasó a llamarse Viva Air y luego creo que se llama Air o Viva, no recuerdo. Y era una aerolínea en Colombia donde existía pues el tema de cierta clase social que usaba esta aerolínea. Andrés Carne de Res es para ciertas clases sociales. Agencias de viajes y turísticas como Regent y Royal Caribbean International son para ciertos estilos de vida de personas y ciertas clases sociales o niveles socioeconómicos. Esa es la segmentación psicográfica. Luego encontramos, y no menos importante, pero sí tiene mucha relevancia para las agencias de publicidad y los departamentos de comunicaciones, que es la segmentación conductual. Y como su nombre lo indica, es dividir a todas las personas que están dentro de ese rango, pero que se dividen por conductas, por actitudes, el uso o respuesta frente a un producto o servicio. ¿Sí? Dentro de la segmentación conductual, encontramos teóricos que hablan, por ejemplo, Philip Kotler y Gary Armstrong, sobre la segmentación por ocasión, la segmentación por beneficios, y la segmentación por beneficios está dentro del estatus del usuario, frecuencia de uso, situación de lealtad, y dentro del estatus del usuario encontramos a los no usuarios, encontramos a los ex usuarios, usuarios potenciales y usuarios primarios y usuarios habituales. Ojo, no es lo que creamos, porque un no usuario es el que no usa, no, pues muy sencillo, hay que comprender que cada uno tiene ciertas características puntuales para poderlos definir dentro de una segmentación conductual por beneficios, estatus del usuario, usuario habitual. Eso es, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, solamente hacemos la segmentación cuando realizamos un brief. Cuando definimos el target dentro del brief. No. También hay otras condiciones que se deben tener en cuenta dentro de la segmentación. Por eso es importante que aquí el target, el comunicador, no solamente ponga dentro del prospecto del cliente cómo cree que es ese cliente, porque eso es otra cosa muy diferente y muchos errores que cometen las empresas, las compañías, las agencias de publicidad que no hacen investigación de mercados profunda y adecuada. Pues lo que deben hacer es un adecuado ejercicio de segmentación, y para eso hacer segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, y también definir los tipos de consumidores, porque dentro de ellos hay tipos de consumidores. Aquí estoy condensando cierta información que hablan los teóricos sobre los públicos objetivos. Esto tal vez todo junto no lo encuentran en un libro junto, podría pasar, pero lo que hago es que, basado en la experiencia y el conocimiento y la teoría, pues yo digo, para definir un adecuado target o público objetivo, se debe tener en cuenta la segmentación del público, segmentación geográfica, psicográfica, demográfica y conductual, y también los tipos de consumidores, porque los tipos de consumidores se comportan diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el adultecente, que es una persona adulta con pensamiento de adolescente. Tiene pensamientos de niño, de adolescente. No son reales o no son coherentes a su realidad de edad.
Este tipo de personas tienen independencia absoluta en su economía. Por lo general tienen herencias, tienen mucho dinero o empresas a su nombre que hacen que no tengan que trabajar ni preocuparse por su trabajo. Pero sus artículos de consumo no coinciden con su realidad de la edad. Es decir, compra juguetes, compra cosas innecesarias, invierte en cosas que no tienen nada y que uno dice, pues está por fuera de lo normal, ¿cierto? Esos son los adultecentes. Los bubos son un tipo de consumidor bohemio y burgués que tiene alta independencia económica, altos ingresos económicos, por lo general tampoco trabaja, no tiene que trabajar y sus artículos de consumo son bienes suntuosos, es decir, bienes lujosos. Tiene yates, viaja por el mundo todo el tiempo, disfruta de la vida nocturna, alardea de sus bienes y su vida, y ese es el, por lo general también es soltero, pues no tiene necesidad de comprometerse ni asumir compromiso, dado pues su situación boyante económica. Encontramos los dinks, que son esas parejas que hoy en día también están muy de moda, que les gusta trabajar, que son ejecutivos, son profesionales y que ellos su dinero y sus recursos económicos se los invierten a ellos mismos, en sus cosas. La condición de ellos o lo que los hace diferente es que ellos deciden por convicción propia no tener hijos y que todos sus ingresos económicos son invertidos en ellos mismos. Ellos son los dinks. Bueno, sus artículos de consumo son viajes, para ellos son tener propiedades, carros, sí tienen, por ejemplo, mascotas, pero pues lo único es que no tienen hijos y que todo se lo invierten en ellos mismos. Otro es los geeks o tikis, que son estas personas tecnológicas que están a la vanguardia y que realmente ellos compran todos los artículos de tecnología nuevos, lo último que haya salido. Tecnologías adaptables como los wearables, que son las tecnologías que se adaptan al cuerpo como las Google Glass, los smartwatch, como los cinturones inteligentes, etc. Aquí también encontramos personas como los gamers y que invierten bastante en sus espacios, en los artículos que deben tener, como por ejemplo sillas, la adecuación para comodidad, en unas buenas pantallas, unos buenos monitores, un excelente sonido y su computador pues es... Aquí también encontramos a los gamers dentro de los geeks o tikis. Podríamos decir que yo también soy geek o tikis, pero no a esta escala como se tiene establecido dentro de los tipos de consumidores, dado que ellos son extremadamente obsesionados con la tecnología, asisten a eventos de tecnología, asisten a eventos de películas que son tecnológicas y que para ellos son hitos de la historia. Ellos viven y se apasionan todo el tiempo con la tecnología. Ellos son los geeks o tikis. Encontramos también los kidult, que son personas adultas que trabajan, que no tienen independencia económica, dado pues que deben estar trabajando por sus condiciones, pero tiene ciertos matices de adolescente, pero para no confundirlos con el adultecente. ¿Por qué? Porque este tipo de persona está centrado en su realidad de adultez, sabe que él es adulto, de hecho hasta frecuenta sus círculos sociales adulto, pero le gusta jugar. Es lo único que lo hace diferente. O hay cosas que le llaman mucho la atención, como por ejemplo las colecciones de figuras, de muñecos, de algunas producciones que vio en su niñez. Tienen, por ejemplo, colecciones de muñequitos de toda la saga de Star Wars, de Dragon Ball. Tienen colecciones de autos, como lo vemos allí en la diapositiva. Y eso es lo que hace diferente. Es aquel tío que en nuestras reuniones
lo primero que hace cuando llega en nuestras reuniones familiares, lo primero que hace cuando él llega es jugar con los niños, le gusta, se apasiona. Pero él sabe, él tiene una realidad mental consecuente con su edad. Esos son los kidult. Los metrosexuales, que muchos de nosotros nada más conocemos a este tipo de consumidor y los otros no los conocíamos. Pero los metrosexuales son aquellas personas que tienen siempre o están en función del cuidado personal, de su belleza, de su cuidado del pelo, de la piel. Esos son los artículos de consumo que están enfocados al cuidado de su piel y su belleza, de permanecer, verse siempre bien. Ellos son los metrosexuales y no hablaremos mucho, pues dado que no tienen que tener independencia económica ni nada de eso. Encuentras metrosexuales en cualquier clase social y son claramente identificables por la sociedad. Encuentras también a la mujer alfa como tipo de consumidor. Y es una mujer alfa que pues no es como toda mujer cree que es. Que solamente por ser ejecutiva y trabajadora, entonces ella dice, yo soy una mujer alfa. Pero la mujer alfa tiene alto poder adquisitivo, ocupa cargos directivos, joven, no se casa sin antes haber logrado sus éxitos profesionales y sus metas que se trazó desde un principio, desde muy joven. Estudia, no solamente tiene un pregrado, sino que tiene posgrados dado por sus obligaciones y compromisos profesionales o sus cargos profesionales, pues tiene que validar académicamente también estos cargos. Tiene mucha experiencia, sus artículos de consumo son enfocados a ella, a divertirse, a viajar. Muchas veces la encontramos viajando sola, pagando hotel u hostería sola. Le gusta su vida independiente y le gusta y disfruta de su éxito profesional. También compra, pues para su estabilidad, compra su apartamento y su vehículo desde muy temprana edad. Ella es una mujer alfa, empoderada de sí misma, que le gusta tomar sus propias decisiones y que no solamente lo hace en su ámbito profesional, sino que también lo hace en su ámbito personal y familiar. Pues esta mujer decide casarse después de los 32, 33 años, cuando ya haya considerado que ya es necesario tener una compañía para poder hacer vida juntos. Otras veces optan por estar solteras el resto de sus vidas. Tiene muy buen poder adquisitivo por sus altos cargos y esta es la mujer alfa. También encontramos a los senior gold, que a veces los puedes encontrar como, o la jerga popular los trata como sugar daddy, donde ellos son adultos mayores que ya no tienen que velar por estar responsable de la crianza de niños, porque ya lo hizo, ni tampoco de trabajo. Tiene independencia económica, pero básicamente por el negocio que construyó toda su vida o por frutos de su esfuerzo laboral durante toda su vida, como lo es una pensión o una jubilación. Esta persona no vela por hijos, solamente por él mismo. A veces sus artículos de consumo son no centrados en su realidad de edad. A veces se compra cositas que apenas es bueno darse o que ahora es bueno darse esos lujos y no lo pudo hacer cuando estaba más joven. Asiste al gimnasio y lo puedes encontrar hasta en rumbas electrónicas o en espacios donde tú dices no es coherente encontrar este tipo de personas en estos ámbitos. En términos generales, ¿no? Hoy en día pues es permisivo todo, pero en términos generales así se comporta el senior gore. Se tatúan, tienen sus propios tatuajes, se visten diferente, se visten muy modernos, usan expansores, piercing, bueno, etcétera. Esos son los senior gold, asisten al gimnasio, etcétera. Están los single and up, que no hay mucho para decir de ellos, pero son son personas jóvenes en edades entre 27, que son los adultos, hasta 59 años.
dentro de los grupos etarios los consideran adultos desde los 27 hasta los 59 años. De los 60 años hacia arriba son los adultos mayores. Estos single and up son personas adultas solteras y que son padres solteros. Vemos muchos, no solamente madres, sino también padres. Sus artículos de consumo están enfocados pues hacia ellos mismos, ¿cierto? Y hacia sus hijos. También encontramos dentro de los tipos de consumidor los stingays, perdón. Estas personas ya no son tanto las mujeres, sino hombres también encontramos. Son personas que están siempre a la casa con Z, de cacería. Siempre están a la cacería de cupones de descuentos, de ofertas, de bonos. Son personas que siempre están en esta búsqueda porque tienen un comportamiento impulsivo a las compras. Tienen un síndrome de compulsivo a las compras. Son ciberdependientes. Dependen de sus smartphones. Estas personas tienen sus tarjetas de créditos al tope. Mantienen endeudadas. Siempre para conservar o marcar siempre las apariencias ante su círculo social. Estas son las stingays. Y finalmente, dentro de los tipos de consumidores encontramos a los twins, que están ubicados entre los 8 y 13 años y que son impulsadores de compra por excelencia. Muchas de las marcas que conocemos están enfocadas a ellos porque ellos son los que impulsan a la compra de ciertas marcas en específico. Pues estos niños son totalmente marquilleros. Son niños que por el ámbito en el que se desempeñan o su círculo social quieren tener lo mismo que sus compañeritos o que sus amiguitos. Pero no quieren tener no solamente lo mismo, sino de la misma marca o de las marcas que se conocen en el mercado sobre estos artículos. Ellos son los twins de 8 a 13 años. También encontramos, para hacer una debida segmentación, y básicamente en la demográfica, decíamos que ahorita en un principio, dentro de la segmentación demográfica, estaba la generación. Aquí está. Y la generación, hablamos sobre los tipos de generación según los consumidores, según los tipos de consumidores. Estas generaciones se definieron en un principio, un señor en Estados Unidos definió las generaciones según qué, los tiempos en que nacieron y donde tuvieron su gran parte de vida, según también la tecnología. Empezamos con los baby boomers, que son los adultos mayores que nacieron entre el 46 y el 64. Nacieron entre el 46 y el 64. No son tecnológicos, de hecho toda su vida no tuvieron feeling con la tecnología. Puedes encontrar hoy en día a un abuelo que nació entre estos años y que domina su smartphone. Claro, sí, claro está. Pero eso está enmarcado dentro de las excepciones. Pero en términos generales, estas personas son considerados como hijos de la Segunda Guerra Mundial. En su juventud tuvieron solamente contacto con la radio y la prensa, que eran los medios tecnológicos por excelencia de comunicación en ese entonces. Y ellos son análogos tecnológicos totalmente. Luego sigue la generación X, que son los inmigrantes digitales, que son aquellos que inmigraron hacia la tecnología por condiciones que el entorno los obligó, porque su trabajo se los exige, pero ellos realmente con la tecnología tienen su feeling, pero no tanto, porque ya están un poco más acostumbrados que los baby boomers, pero ellos sí tuvieron como un avance tecnológico que fue la televisión. Ellos vieron o vivieron cuando la televisión era un lujo. Estamos hablando del aparato, el artículo, el televisor, era un lujo. Había básicamente un televisor por cuadra.
ellos son nacidos entre el 65 y el 79. Muchos de ellos son nuestros padres, pueden ser nuestros padres considerados hoy. Son considerados la juventud de los 60, 70 y 80. Son la juventud que fueron hasta hippies y que hoy en día pues ellos se les considera como generación X. Luego sigue nuestra generación, que es la generación Y. Es la generación, y digo nuestra, así les dé rabia, yo también pertenezco a esta generación, nacidos entre el 80 y el 2000. Somos los llamados millennials. Somos nativos digitales. Tuvimos la oportunidad y la fortuna de ver todo el crecimiento tecnológico y todo el avance y la evolución del mismo. Vimos desde los ordenadores, desde la máquina de escribir hasta los ordenadores, los computadores personales. Vimos toda la evolución de los videojuegos. Comprendemos totalmente los smartphones. Usamos la tecnología de manera intuitiva. No tenemos que leer los manuales porque realmente este tipo de generación, nosotros los millennials, pues como tuvimos la oportunidad de crecer con ella, pues ya realmente para nosotros es natural hacer uso de ellas. Y dentro de los nativos digitales está la última generación, que es la generación Z, que son los llamados o denominados no millennials, sino centennials. Son los nacidos entre el 2001 en adelante. Alguien me hizo la pregunta que si había otra generación. Si podemos ver, las generaciones básicamente están dentro de las edades de nacimiento de un rango de 20 años cada uno aproximadamente. Pues hasta ahora no he conocido una nueva tesis que enmarque una nueva generación luego de esta generación Z. Pues tanto fue el impacto que me causó la pregunta que realmente me gustaría investigar al respecto y consultar, y si llego a conocer algo pues se los comunicaré. Hasta aquí llega lo que es la teoría formal, la teoría conocida por todo el mundo en temas de generación o las generaciones que son conocidas en todo el mundo. De esta forma nosotros podríamos identificar dentro del target todos estos aspectos. Pues empezaríamos entonces. Nuestro público objetivo está definido. Demográficamente tiene estas condiciones, estas variables, por ejemplo, como la edad, el género, tamaño de la familia, ingreso, ocupación, educación. ¿Sí? Geográficamente, ¿en dónde está ubicado nuestro público objetivo? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son las condiciones de su ubicación, de su clima, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué región? Tamaños de densidad poblacional, etcétera. Todas las condiciones geográficas que ya vimos. Psicográficamente diríamos cuál sería su estilo de vida, cuál es la clase social o características de la personalidad. Ojo, porque no es lo que nosotros creamos como ellos se comportan o cómo es su estilo de vida. Hay mucha información externa. Recuerden que para construir el brief también necesitamos de fuentes secundarias. Y hay mucha información externa donde aquí que nos sirve para esta parte del target consultar e investigar y encontrar con fuentes verídicas realmente cuál es su estilo de vida, cuáles son sus comportamientos, sus conductas. Pues ya tenemos una información de base muy importante por donde regirnos para ir construyendo ese target, ese público, lo que debemos escribir acá. Luego seguimos con el tipo de consumidor. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tipo de consumidor exactamente dentro de todos estos? Y pues ya definimos, ya dijimos que la generación está enmarcada dentro de la segmentación demográfica. Así que dentro de la segmentación demográfica colocamos qué tipo de generación es. Esto es la segmentación que debemos realizar dentro del target, y allí mismo dentro del target colocamos los links o las fuentes de información para que el publicista o el comunicador pueda ir a referir o a investigar nuevamente y releer esa información, o el publicista, ¿cierto? Bueno, muy bien. Luego de tener claro lo que es el target, pues entonces encontramos lo que es el cuarto aspecto, que es beneficios del producto o servicios. Por eso está el slash.
beneficios del producto o servicios. Entonces, ¿qué me habla allí? Que todo producto y todo servicio le brinda unos beneficios al público objetivo. ¿Cuáles son esos beneficios? Y entonces en este apartado empezamos a describir cuáles son los beneficios. Si hablamos de una botella con agua, pues hablaríamos entonces de ciertos beneficios que me brinda como salud, como mantenerme activo, despierto, me refresca. Son beneficios del producto, una botellita con agua. Beneficios de un servicio, pues entonces empezamos a hablar sobre los beneficios que le brinda al público objetivo ese servicio. Esta actividad del día de hoy la vamos a hacer enfocada a una problemática social, política, y que vamos a hablar sobre un político. Entonces aquí estaríamos hablando cuáles serían los beneficios que le brinda a la comunidad los servicios de ese político. Ok, pilas. Pilas que les estoy dando de una vez, tipo de asesoría sobre la actividad propuesta para este ejercicio. ¿Qué beneficios espera el público objetivo recibir por ese político? Por los servicios de ese político, ¿cierto? Político colombiano, para que nos pongamos sobre la realidad. Ahora, eso son lo que se pone en esta parte. Luego, en el quinto aspecto, vemos que está atributos / soporte. Aquí sí hay una diferencia, porque los atributos son relacionados cuando hablamos sobre producto. Y soporte son relacionados cuando hablamos sobre servicios. O sea que cuando estemos tratando un tema de servicios, no vamos a colocar soportes, no vamos a colocar atributos, y cuando hablemos de productos no vamos a colocar soportes. Debe ser, cuando estemos hablando sobre producto, vamos a colocar atributos. Y cuando estemos hablando de servicios, vamos a colocar soportes. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué son los atributos para el producto? Son las características físicas propias del producto en sí. Pues entonces hablaríamos de ergonomía, hablaríamos de tamaños, hablaríamos de materiales, ¿sí? De materiales, hablaríamos de todos esos aspectos que son relacionados con características físicas del producto, y eso se llaman atributos. Si tiene tapa, si tiene un tamaño, si tiene una transparencia, cuál es su material, si es resistente o no, etc. Esos son los atributos para producto. Pero cuando estamos hablando de servicios, aquí hablamos sobre soporte. ¿Cuáles son los soportes que fundamentan la buena prestación del servicio? ¿Qué es lo que soporta? ¿Qué es lo que me da a mí esas bases para confiar en el servicio? Ojo, voy a decir algunos. Relacionado con el tema propuesto, que es para una campaña política, que es servicio, y decido hacerlo en servicio porque es más difícil que por producto. Aparte, pues porque lo van a hacer grupal, entonces entre todos se apoyan. Soporte de un político. ¿Cuál es? Sus estudios, su carrera, su conocimiento en el ámbito, su trayectoria, su curul, sus años que lleva en la curul, que puede pasar, por ejemplo, su partido político. Son cosas que soportan la buena prestación de ese servicio de ese político. Ahora, si estamos hablando de un servicio de viajes, pues por ejemplo las aerolíneas que maneja, con los que tiene convenio, la cadena de hoteles con los que tiene convenio, son cosas de soportes de la buena prestación de un servicio. Tal vez el posicionamiento de esa compañía en el mercado. Esos son soportes del servicio, ¿cierto? Si hablamos del servicio de hospedaje, ¿qué me brinda los espacios? ¿Qué me brinda, por ejemplo, a mí como argumento, o qué me argumenta la buena prestación del servicio de un hotel? Pues sus espacios, sus habitaciones, la comodidad, la tecnología, la conectividad, etcétera. Son cosas que soportan la buena prestación del servicio. Pilas. Ojo con eso. Concepto único a comunicar. Dentro del concepto único a comunicar, aquí van a colocar o van a estudiar un documento que les voy a adjuntar, que se llama
diferencia entre concepto de brief y concepto de campaña. Este documento se los voy a suministrar por medio del campus virtual, donde van a encontrar esta diferencia entre concepto de campaña y concepto de brief. Se lo deben leer para poder saber qué van a colocar allí o cómo construir un verdadero concepto de brief. ¿Ok? De brief. Lo que pasa es que a veces lo confundimos con el concepto creativo, concepto de campaña, y no con el concepto de brief, que es el concepto único a comunicar, ¿cierto? El tono de campaña, también les adjunto un artículo que escribí en la web, en un blog, sobre los tonos de campaña. De hecho, lo voy a dejar, les voy a entregar el enlace. Ese post tiene descritos cada uno de los tonos de campaña y tienen la definición de qué significa cada tono o cómo podemos identificar un tono de campaña con un ejemplo gráfico, o sea, una pieza gráfica, y también con un ejemplo audiovisual, o sea, un spot audiovisual, un comercial de televisión, ¿cierto? Entonces, cada tono de campaña tiene un ejemplo. Entonces así se les va a hacer mucho más fácil definir. Entonces, ¿qué colocamos allí? Colocamos el concepto que queremos, dentro del concepto único a comunicar, el concepto de brief que queremos transmitir, y colocamos el tono de la campaña que queremos manejar. Tono sugerente, amical, informativo, bueno, hay varios, ¿cierto? Esos tonos de campaña, vamos a ver si aquí los tengo, aquí están, sí, no, aquí no están, bueno, pero entonces sí ya los podemos encontrar dentro del documento o el enlace, ¿cierto? La competencia, ¿qué colocamos en la competencia? La competencia colocamos los referentes, la competencia directa, y no solamente los nombramos. Si estamos hablando de la gaseosa Freeze, entonces no solamente vamos a colocar Coca-Cola, Pepsi y Postobón. No solamente colocar el nombre de las marcas. Mínimo 3 vamos a colocar, pero también vamos a escribir situaciones similares relacionadas con las que de la problemática que yo estoy teniendo en este momento como campaña para decidir solucionarla por medio de una campaña en la empresa, ¿cierto? Entonces colocamos situaciones relacionadas, similares, situaciones que realmente me puedan tener o pueda tener el comunicador o el publicista referencias de cómo los pares en otras partes del mundo puede ser o localmente cómo han manejado el mismo asunto o la misma problemática. En el tema de las gaseosas, cómo se han lanzado nuevas gaseosas sin azúcar y con estas características tan saludables en otros países, por ejemplo. Les nombramos esa marca y cómo lo han manejado en esos otros países, por ejemplo, ¿cierto? En el tema político, servicio, que es de esta campaña que van o de este brief que van a realizar, estaríamos hablando entonces de cómo ha manejado la situación caótica por la que está pasando este político, otros políticos, ¿cierto? Entonces buscamos otros políticos de aquí de Colombia que también hayan tenido un problema similar o parecido y cómo lo solucionaron. Punto. 3. O sea, mínimo 3, ¿cierto? Ponemos referencias, podemos colocar link, podemos colocar imágenes dentro del brief para saber cómo lo manejaron, ¿sí? Presupuesto. Allí dentro del presupuesto, dentro de todo brief debe haber un presupuesto. El presupuesto es determinante. El presupuesto me dice a mí cuál es el alcance que yo voy a poder tener con relación a ese público objetivo. El formato que yo les entrego va a tener un monto estimado. No se pueden pasar de ese monto. Ese es el monto que vamos a hacer esta construcción del brief. Ojo con el presupuesto, porque ustedes tienen que ver realmente que sí logren el objetivo, que se hayan trazado el primario. Ojo con esto, chicos, que para los que escriben, ojo, ¿sí? Por favor, que con el presupuesto ustedes vean que sí realmente alcanzan el objetivo primario,
lo van a lograr. Y a ese público objetivo que ustedes definieron. Así que, en términos de target, me devuelvo un poquito. En el target también definimos qué cantidad de personas son las que yo me voy a las que yo me voy a referir, a las que yo me voy a enfocar. Es la cantidad, el número. Decimos a 1000 personas, a 5000 personas, a 100 personas. Puede ser también a 10 personas, según como ustedes lo vean conveniente, ¿sí? Y también según el presupuesto. Entonces ustedes dicen, no, yo necesito cambiar de mentalidad a los colombianos. Pues para cambiarle de mentalidad a los colombianos frente a un político, por ejemplo, pues necesitas mucho dinero, porque necesitas invertir muchísimo en publicidad. Entonces debes tener en cuenta cuál es el presupuesto que tienes, y ese monto de presupuesto por lo general lo da el gerente de la compañía, de la empresa. Siempre cuando un gerente nos dice, bueno, tenemos este problema, necesitamos posicionar este producto y todo eso, entonces uno también pregunta, bueno, ¿y cuánto hay para eso? ¿Cierto? ¿Cuánto dinero hay para saber cuántas actividades yo puedo realizar? ¿Cómo logro el objetivo? ¿Y cómo o tengo un público muy amplio o un público muy pequeño? Porque pues, si usted me está dando apenas 200 millones, pues me tengo que enfocar solamente en 10 personas, por ejemplo, para lograr cambiarle la mentalidad, que es el objetivo primario, por ejemplo, ¿cierto? Pilas con el presupuesto, que el presupuesto enmarca lo que es o está relacionado directamente con el target y con el objetivo primario. De hecho, chicos, para yo revisar un brief, les digo, y ustedes iban a lograr ese objetivo para 5000 personas con ese poquito de plata. No van a lograrlo. Pum, se les cae el brief, chicos, se les cae el brief de entrada. ¿Sí? Y también tiene que estar relacionado. Bueno, y el tono de campaña sí va indicado para ese público objetivo. Ese público objetivo sí le entraríamos comunicacionalmente con ese tono de campaña. Pilas. Hablaríamos en esos sentidos. Todo va enfocado, todo va relacionado, chicos. Finalmente tenemos consideraciones ejecucionales y otras consideraciones. ¿Qué colocamos en consideraciones ejecucionales, muchachos? En consideraciones ejecucionales colocamos todos aquellos aspectos o actividades que se tengan que tener en cuenta al momento de ejecutar la campaña. Entonces ahí le escribiríamos, por ejemplo, al publicista le diríamos, la fecha que se debe hacer el lanzamiento de la campaña no puede ser un lunes festivo, no puede ser un día festivo. Eso es una consideración. Mire que ahí no estamos colocando ninguna solución. En cada uno de todos estos aspectos dentro del brief no escribimos nada de soluciones. Ni que nos vamos a enfocar por redes sociales, no. Nada de eso. Todo eso se lo dejamos a los creativos, a los que van a solucionar el problema. Todo eso. Y aquí en consideraciones, mucho menos. En consideraciones colocamos todo aquello que se tenga que tener en cuenta al momento de ejecutar la campaña. Al momento de ejecutar la campaña. Por ejemplo, si yo lo considero, puedo decir, para activar la campaña vamos a hacer uso de personas adultas mayores para que impulsen nuestro producto. Ahí no estamos diciendo si lo van a hacer en un centro comercial, si lo van a hacer esto, qué van a hacer, nada. Lo único que necesitamos es que todos los impulsadores sean adultos mayores. Eso es una consideración ejecucional. Al momento de ejecutar la campaña, o sea, cuando nos imaginamos que ya se va a ejecutar esa campaña, se va a realizar. ¿Listo? Y en otras consideraciones colocamos otros aspectos que no están relacionados con la ejecución de la campaña. Por ejemplo, la campaña se debe presentarle al jefe del departamento de mercadeo. Punto. No se le debe presentar, o los correos electrónicos a quién se les debe presentar. O sea, son cosas que no tienen nada que ver con la campaña, ni nada de eso, ni con el público objetivo, ni nada. Son otras consideraciones. Hay veces que no hay otras consideraciones. Bueno, no hay otras consideraciones. Pero por lo general les digo, chicos, que siempre hay otras consideraciones. ¿Por qué? Porque esas otras consideraciones son informaciones que la empresa maneja y que quiere que lo tenga en cuenta. ¿Quién? El comunicador o publicista que esté encargado de desarrollar una propuesta creativa. Eso es todo, chicos. Así se construye un brief.
Sé que es muy denso, pero realmente es muy importante que lo tengamos en cuenta y cada uno de estos aspectos.